De la misma ciudad. Emilio Elgueta fue formalizado por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. El cuestionado obispo Eduardo Durán dejó la presidencia del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas. Durán ha sido objeto de cuestionamientos y la Fiscalía lo investiga por su cuantioso patrimonio y también por un posible lavado de activos. ¿Qué pasa con su hijo, el parlamentario de Renovación Nacional? Y las ISAPRES aceptaron la renuncia de Rafael Caviedes como presidente ejecutivo. Su salida se produjo después de polémicos dichos donde aseguró que el sistema de ISAPRES no puede darse el lujo de recibir gente enferma. El gobierno presentó la reforma al sistema de salud. Y vamos a estar conversando en profundidad sobre lo que está pasando ahí en el Ministerio Público con el exfiscal Pablo Norambuena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estado Nacional en esta mañana de domingo. Saludamos a todos quienes nos están viendo a través de las pantallas de TVN, pero también a quienes nos van escuchando a través de Radio Duna 89.7 acá en Santiago. Una semana que tuvo muchísimas noticias, muchísima información que analizar. Saludemos a los verdaderos protagonistas de este programa que nos acompañan acá, los panelistas. Primero, Francisco Vidal. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación, directora ejecutiva de la Fundación Horizonte Ciudadano. Primera vez que estás acá, así que bienvenida a Estado Nacional. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a quienes nos están mirando y escuchando también. Nos acompaña también acá esta mañana Mauricio Rojas. Mauricio, gracias por venir este domingo. Muy buenos días. Y Hernán Larraín Mate, también bienvenido acá a Estado Nacional. Muy buenos días. ¿Y les parece si comenzamos analizando lo que vimos en el reportaje de Informe Especial, el lucro de la fe, esta crisis que está atravesando la Iglesia Evangélica, todo lo que ha ido pasando en la semana, incluido hasta un robo? Y claro, a veces parece mucho más que se fiscalice lo que tiene que ver con el dinero, con el diezmo, con lo que entregan los fieles cuando esto se va mezclando con la fe. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre esto, Francisco? Yo vi el Informe Especial al día siguiente porque me comentaron que había estado muy bueno, pero es dramático, al final es dramático. Yo pensé, esto es una pyme de la familia Durán. Mediana. No, acuérdate que claro, del patrimonio. 35.000 UF de facturación al año. ¿No? Está entre micro y pequeña. Pero eso es. Ahora, cuando yo veía en el reportaje como la gente hacía cola los domingos para entregar el 10%, pues, muchachos. No el 1% de la Iglesia Católica, el 10%, además de verdad. Pues. Impresionante. Y la bolsa negra, los cheques, para terminar con 8 o 9 departamentos. No, yo quedé impresionado, además, pero lo que más me dolió es la buena fe de la gente común y corriente, que además es muy sencilla en el mundo evangélico. Es una tragedia. Claro. Y uno siente una profunda solidaridad con el creyente, justamente que entrega el 10%, gente modesta habitualmente, cosa que los católicos hace mucho tiempo que no hacen. Oye, digamos. y el 1%, alguna vez hablé con Manuel Camilo Vidal, yo la locura mía de las rentas municipales, que le quería cobrar contribuciones a los colegios particulares pagados, incluyendo las de iglesia. Y Manuel Camilo Vidal dijo, olvídate, si con dificultad recaudamos el 1%. Fíjate que aquí tenemos dos cosas. O sea, el tema de la ilegalidad probable. Eso tendrán que venir las investigaciones. Hay una investigación por la Pero hay una cuestión de inmoralidad en todo esto. O sea, cuando escuchamos que hay un sueldo de 30 millones de pesos al mes, o sea, ya rebasa, o sea, la moralidad general, pero me imagino que la moralidad de los creyentes evangélicos, pues esto debe ser una cosa increíble. Pero más allá, si uno lo saca del contexto más acotado, tenemos un problema que tú apuntabas de regulación y control, que ha sido una deficiencia notable de la democracia chilena recuperada del año 90. Y lo hemos visto en el lucro en la educación, lo hemos visto con las eléctricas, con las Fuerzas Armadas, con el financiamiento de la política. O sea, el Estado ha hecho muchas cosas que a lo mejor no debería hacer, pero no ha hecho bien las cosas que sí debe todo Estado hacer, que es regular, que es controlar, o sea, tener una legalidad que funciona. Pero es más difícil acá la fiscalización, lo digo cuando está también metido el tema de la fe, de la confianza en quienes son tus líderes religiosos. Lo que pasa, Pati, perdona, sí.
Lo que pasa es que aquí tiene razón, Mauricio, porque tiene que ver con que muchas de estas instituciones están exentas. Sí. De contribuciones, de pagar contribuciones. De hecho, no pagan Sí. contribuciones, que es mi obsesión. No, yo creo que dos dimensiones. Una, la humana, que hay una serie de personas que profesan una fe y que ven cómo sus líderes están lejos de ser puros y al contrario, abusan de sus feligreses y eso es dramático. Creo, guardando las distancias, porque aquí hay un tema, por así decirlo, de dinero, lo que le pasó a muchos católicos con sus pastores, que finalmente terminaron siendo encubridores y otras cosas de gente de la propia iglesia. Aquí hay una pérdida de fe que se extiende a las instituciones, pero también a lugares donde la gente profesa una religión, y esa cuestión es bien dramática. Lo segundo es que creo que esto obliga al sistema político a tener que meterle un ojo en todas las instituciones, incluso en aquellas que se supone están buscando cuidar la vida más allá de nuestros queridos ciudadanos, porque desgraciadamente es obligación del Estado chileno. Ok, pero acá cuando se trata de las platas instituciones privadas, porque esto viene a ser de una organización que son las iglesias evangélicas, ¿quién es el encargado de fiscalizar eso? De fiscalizar esos dineros. En el caso de alguien que reconoce ingresos por 30 millones de pesos mensuales, eso es... Impuestos internos, para empezar. Apartado por ahí, porque una persona con 30 millones de pesos está en el tramo más alto, que a mí no me gusta, que yo decidiría más alto, que el 35% del global complementario. Por ejemplo, además esa plata, una parte la vi en el reportaje, entraba como líquida. En cash. Claro, en las cuentas. Claro, pero mira, Oye, hay dos cosas. O sea, primero que el Estado hace aportes, por tanto hay una función de control Además. natural. Pero además la exención tributaria es para dineros que se usan para el fin de la institución y no para el enriquecimiento personal de alguien. Porque entonces ya son ingresos que son tributables como todos los ingresos. Por lo tanto, aquí hay un problema más allá de, por supuesto, que es privado en su origen, pero hay derivaciones claramente hacia lo público. Ahora que se está discutiendo el tema de la reforma tributaria o modernización tributaria, tal vez se debiese considerar ahí eliminar exenciones a entidades religiosas. Nuestra invitada... Sí, sí. Valentina, ¿cuál es su visión de la iglesia evangélica? Oye, no, mira, yo creo que, bueno, partir primero estando de acuerdo con lo que han dicho, creo que para el pueblo evangélico esto sin lugar a dudas tiene que ser tremendamente doloroso, un pueblo además con un compromiso y una fe de alguna manera que todos hemos visto y primero solidarizar con ellos y lamentablemente de alguna manera en el concierto de todas las instituciones que se han visto cuestionadas, al parecer ya prácticamente no va quedando casi ninguna parada, o sea, prácticamente todas las instituciones, ¿cierto? Hoy día no, o sea, bueno, la radio efectivamente, pero yo creo que eso es realmente preocupante porque la confianza de las personas en las distintas instituciones cada vez tienen más objetivamente razones para seguir siendo cuestionadas y por lo tanto la crisis de confianza yo creo que es generalizada. Una segunda reflexión que yo creo que aquí hay una arista que es tremendamente compleja, o sea, que puede ser compleja, que más allá de los temas de regularidad de los tributos que se pagaron o no se pagaron, que sin lugar a dudas hay que ver qué es lo que arrojan los análisis e investigaciones respecto a eso. También es una suerte de financiamiento cruzado de la Iglesia a la política que creo que el caso del hijo, que está el parlamentario. Efectivamente, se abren todos esos cuestionamientos y yo creo que eso no es nada de trivial porque no es el origen de los recursos, es un tema en sí mismo. Me explico, no solamente el tema de los posibles tributos que de alguna manera no se pagaron y que bueno que el diputado, cierto, además oficialista va a tener que ver y responder respecto a un incremento patrimonial que no fue informado. Me parece que es complejo. Y desde el punto de vista de la fiscalización, yo creo que aquí hay un tema que es general y que yo al menos durante mi paso por el Estado también me tocó vivir. Y es que de alguna manera tienes instituciones que recopilan información de manera formal, pero que no desarrollan inteligencia institucional para poder hacer análisis que van más allá de del dato. Porque ¿Te refieres ahí puntualmente a por qué? ejemplo, servicio de impuestos internos. Ya. ¿Me explico? O sea, uno dice, bueno, ¿cómo esto no salió? ¿Cómo no se fiscalizó? Y es porque finalmente la UAF, la Unidad de por Análisis ejemplo, Financiero. o sea, que
que de alguna manera creo que la información estaba, había quizás hebras de las cuales poder tirar, pero sin embargo creo que hay un tema que probablemente va más allá del Servicio de Impuestos Internos, de muchos organismos que recogen información a veces formal para la entrega de distintos beneficios, ciertos registros, y no se hace inteligencia o no hay una inversión para poder detectar ciertas irregularidades y por lo tanto hacer dobles o contrachequeos. Interesante ese punto, porque al final el detonante de todo esto terminó siendo no el tema financiero, sino un divorcio. El sexo. Efectivamente. La cama. O el, La cama. o el amor, No, puede ser, O Francisco. el cariño, o sea, a esa edad. El amor. O el desamor más bien. Claro, el desamor. También. A esa edad realmente, bueno, es el amor. Es el cariño. No, pero ¿sabes? Que a mí además el caso me da más rabia por los personajes. Porque tú te acordarás, Valentín, y todos se acuerdan, Absolutamente. que Durán padre y Durán hijo le sacaron la cresta a Michelle Bachelet. Dando clases de moralidad. Dando Total. clases de moralidad. No, Entonces, absolutamente. tiene este componente que a mí por lo menos me genera... Tiene morbo. Sí, ¿Ya? sí, sí. Pues yo te quiero decir que si hubiera estado ahí y le hubiera podido acercar a la oreja a la presidenta, se para y se va. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijeron? Absolutamente. Y a raíz de una agenda legislativa, en democracia tú puedes estar a favor o en contra. Yo discrepo del consejo que le habría dado en todo caso. pero- Ah, no, yo... ¿Cuál habría sido el consejo? Minuto y A mí, medio. a mí me parece que la presidenta actuó muy bien porque si ella se hubiese retirado previamente, el tema hubiese sido entonces la actuación de la Hubiera logrado presidenta. hacer un Sí, pero escándalo. Hubiese logrado hacer un escándalo. A mí me parece que finalmente retirarse se del TDN centró... evangélico del TDN ecuménico, porque el TDN evangélico, además, aquí viene mi formación de profe de historia, lo estableció Pinochet en 1974. Antes no existía. Y lo estableció Pinochet en el 74 para hacerle contrapeso al TDN económico y a la homilía de Silva Enrique. Sí. Valentina, pero hay una cosa más todavía. Es la ceguera impresionante que el poder produce en los seres humanos. Que lo hemos visto en muchos casos últimamente. Hay un señor de los anillos por ahí que le dicen porque le gustan los Audi, como si el entorno no fuera a ver esto inmediatamente. Y como se ha expresado el obispo Durán, es una ceguera absoluta. Dios me ha nombrado y como que no hay más ya que decir. Realmente eso, y por supuesto que este no es el único caso. Quizás es más patético porque uno lo ve tan evidentemente allí, pero está el ejercicio del poder corrompe, como decía un clásico. Y el poder absoluto corrompe ponen absolutamente. entredicho acá el Te Deum evangélico o culto de acción de gracias que se realiza, que sea específicamente para los Ahora vamos a evangélicos. pasar de aquí al 18 de noviembre. Creo que, y a propósito de lo que recordaban ustedes para atrás, y de la separación de la Iglesia con el Estado del año 1925, que todavía Sí. tiene resabios, algunos llaman tradiciones, pero creo que son confusas, y donde muchas veces el presidente de la República o la presidenta de la República tiene que ir a rendir exámenes o a escuchar sermones que son propios de una comunidad y que dan la impresión, buscan pautear al Estado. Y yo creo que estos son Pero buen lecciones, punto, son lecciones para anotar y empezar a hacer ciertas distinciones pensando hacia el futuro. Y que la República tenga sus tradiciones y que las iglesias tengan las propias. ¿Te fijas? Yo creo que el Te Deum, el evangélico y el católico, ambas instituciones, Pero, dicho sea de paso, que cuidado, tienen ahí... Cuidado, Hernán. El Te Deum en la iglesia catedral es ecuménico. Sí. Y además una propuesta del presidente Allende. Porque antes era católico. Aún así, historia vuelve a ti, ¿no? aún así yo creo que hay resabios de la Iglesia Católica y también una cierta cruce de credos personales con el Estado y la República. Creo yo que sería importante distinguir. Este es un Estado laico. Sí, claro. Y este tipo de ejemplos recuerdan que a veces se cruzan las fronteras. Hernán, antes de que avancemos a otro tema, ¿qué mirada tienen también sobre lo que pasa con el diputado Durán, con el hijo del obispo Durán? Ahí en el reportaje veíamos estos millonarios abonos que fue recibiendo, que no incluyó en su declaración de intereses y patrimonio. Que en el caso del diputado Durán hay instituciones, hay reglas, hay transparencia y por lo tanto tiene que responder como todo parlamentario frente a la ley. Ninguna diferencia. Tenemos invitado a Mario Desbordes, ¿no? Sí, viene además. Viene Mario, ¿cierto? Viene Mario Desbordes, sí. Ahí le Vamos, preguntamos. después de conversar con el Presidente fiscal Norambuena, Cachao. vamos a estar, así que ahí le Pero el podemos diputado- Tiene un preguntar. razón de un evangélico. Todo es más fácil cuando tu negocio está conectado. Te invitamos a conocer las soluciones que Claro Empresas tiene para ti.
Muy bien, regresamos a Estado Nacional a través de las pantallas de TVN y también de Radio Duna para realizar la entrevista de este domingo. Nos acompaña el abogado exfiscal Pablo Norambuena. Muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. Buenos días, Patricia. Buenos días, Rodrigo. Gracias por la Y invitación. también está Rodrigo Álvarez, como siempre. Muy bien. Qué bueno. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Pablo, en su momento cuando usted y Carlos Gajardo presentaron su renuncia al Ministerio Público, y quiero leerlo textual, el actual fiscal nacional Jorge Abbott manifestó: el Ministerio Público es más que 2 fiscales, por importantes que sean, y eso no debiera, decía él, alterar el funcionamiento de la institución. Hoy, dado lo que está pasando en Rancagua, que lo estábamos conversando hace poco rato en el panel, dadas las circunstancias, los hechos, lo grave que dicen algunos es lo que está pasando en Rancagua, está en tela de juicio lo que podría pasar de aquí en adelante con el Ministerio Público. ¿La institucionalidad, Ministerio Público, está en riesgo? Yo creo que hay una seria crisis en lo que es la percepción de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia en general. Obviamente, en el sistema de justicia el rol de la Fiscalía es esencial porque es el órgano que tiene la facultad de perseguir e investigar los delitos y formular las respectivas acusaciones. Con estas situaciones que se han ido produciendo en este conflicto entre los 2 fiscales de Rancagua, donde también se han revelado situaciones más bien de esta relación impropia entre la política y la Fiscalía, aparece justamente un escenario bastante negativo respecto fundamentalmente de las altas autoridades de la Fiscalía. Porque hay que dejar algo muy en claro, la Fiscalía está compuesta por más de 600 fiscales adjuntos y muchos funcionarios que siguen desarrollando su labor en forma permanente, de manera profesional y objetiva. Pero en el seno de las grandes autoridades de la Fiscalía, las altas autoridades, sin duda que existe en relación a la relación con la comunidad, en relación a la sociedad, un problema serio de confianza en cuanto a las decisiones que han venido adoptando en el último tiempo. Usted menciona la cabeza de la Fiscalía Nacional, en este caso el fiscal nacional Jorge Abbott. ¿Se demoró en tratar de controlar la situación el actual fiscal nacional de lo que estaba pasando en Rancagua? Porque recordemos que él supo el 9 de abril, cuando se juntó justamente con el fiscal Sergio Moya, de que estaba pasando esto. ¿Le faltó olfato quizá al fiscal nacional como para tratar de tranquilizar la situación que está pasando en Rancagua en estos 2 fiscales en lo específico? Yo creo que hay un serio problema de dirección en la Fiscalía y de liderazgo. El fiscal nacional no ha aparecido hoy día a darle una explicación a la sociedad, a la comunidad respecto de lo que está pasando. Está ausente, creo yo. Se realizó un consejo de fiscales regionales, se designó un fiscal para que investigue estos hechos, pero el fiscal nacional no le ha hablado a la sociedad para poder saber cómo se va a enfrentar esta situación. Creo yo que ahí ha faltado un tema de liderazgo del fiscal nacional para poder dar conducción, dar tranquilidad a la sociedad de que esto se va a investigar a fondo y que se va a saber efectivamente lo que sucedió. Lamentablemente, el fiscal nacional tiene un vicio digamos, de origen en cuanto a su ingreso al poder, su ingreso al cargo en la Fiscalía, que dice relación con un concurso público que todos sabemos que está bastante cuestionado, dado que él mantuvo una serie de reuniones privadas con senadores antes de las entrevistas que contempla el concurso público, contempla la Constitución y la ley, donde se reunió con senadores en forma secreta, que no sabemos el contenido de esas reuniones, y donde finalmente, con su asunción, se empezó a definir un camino, diría yo, lamentablemente, de renuncia por parte de la Fiscalía de sanciones importantes respecto de personas poderosas vinculadas a la política, que finalmente ha terminado en muchos casos con la impunidad. ¿Qué medida puede afectar a lo que estamos viendo en la actualidad en Rancagua? Yo creo- ¿Debilita su liderazgo? ¿Pone en cuestionamiento ciertas decisiones que puede ir tomando el fiscal Abbott? Yo creo que efectivamente hay poca credibilidad respecto a lo que pueda venir haciendo el fiscal nacional, sobre todo por el hecho de que su conexión con la política es una conexión muy directa. Recordemos que él fue confirmado por la unanimidad, casi la unanimidad de los senadores, necesitaba los 2/3 para asumir este cargo. Y habían senadores que estaban siendo investigados por el financiamiento ilegal de la política. Por consiguiente, me parece de que no da la confianza necesaria esa conducción para poder resolver estos temas. Y recordemos que también, a propósito de este conflicto en Rancagua, el fiscal nacional nuevamente se reúne con un senador de la zona, que es el senador Letelier, y a propósito de esa reunión, ese mismo día, tampoco vamos a conocer el contenido porque estas reuniones son secretas, solo sabemos que se reunió, entiendo que un medio logró obtener cuál era el motivo de la reunión, pero a propósito de esa reunión también se desvinculó a los fiscales del caso, incluido al fiscal Moya. Entonces, la presencia de la política, la presencia de parlamentarios tratando de inmiscuirse en la labor de la Fiscalía, cuando eso les está prohibido por la Constitución, me parece que ahí el fiscal Abbott ha sido débil
en el sentido de defender la autonomía de la Fiscalía. Y si no defiende la autonomía de la Fiscalía, no está cumpliendo con su rol. Obviamente, una institución la hacen las personas. Una institución puede ser muy perfecta, pero cuando aquellos que tienen el poder decisorio, el poder de dirección, de ser el guardián de la autonomía de los fiscales y de la Fiscalía, no cumple esa labor, eso debilita. Pablo, esa falta de liderazgo, esa falta de conducción que usted le critica a Abbott, ¿la ha tenido siempre? ¿Fue su jefe cuando usted estaba dentro de la Fiscalía? ¿O esto es de ahora último? La verdad que con él nosotros tuvimos muy poca relación. Una vez que él resulta electo, tenemos pocas reuniones con él y básicamente él toma la decisión de desvincularnos del caso SQM y por lo tanto con él no tuvimos mayor relación. Nosotros la verdad que cumplíamos un rol más bien investigativo, profesional en la Fiscalía, no estábamos vinculados con los temas de lucha de poder interna de la Fiscalía, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a investigar lo que fue el caso Penta, lo que fue el caso SQM y otros relacionados con el financiamiento ilegal de la política y por lo tanto no teníamos una relación directa con las esferas de poder de la Fiscalía. Sí trabajamos directamente con el fiscal Saad Chaguán cuando él conformó el equipo producto justamente de las interferencias que se realizaron en la investigación tendientes a desvincularnos. Por lo tanto, usted hace una diferencia. Son interesantes ahí las comparaciones que se pueden hacer con el trabajo que a ustedes les tocó realizar con el ex fiscal nacional Saad Chaguán. ¿En qué se debiese traducir un mayor liderazgo del actual fiscal nacional? Por ejemplo, asumir ciertas causas polémicas, como sí lo hizo en su momento el propio Saad Chaguán. ¿De qué manera se puede corregir eso que usted plantea? Yo creo que él tiene una oportunidad justamente de ser ingratos con aquellos que lo eligieron. Él tiene una oportunidad de dar un vuelco en 180 grados respecto de lo que está haciendo la Fiscalía en el ámbito de las investigaciones de corrupción y de poderosos. Él lo puede hacer. Él es una persona que ya le quedan no más de 3 años en el cargo, no debería tener una relación de sumisión con el poder político, él debería someterse más bien a la Constitución y la ley y cumplir con esos desafíos que la comunidad le entrega. ¿En qué se percibe esa sumisión que usted dice del fiscal nacional Abbott al poder político? Bueno, él resultó electo y tuvo un discurso que dice relación con acotar las investigaciones, lo que implicó justamente no profundizar. Durante su mandato también se adoptaron decisiones como fue la de suspender condicionalmente a un senador que luego la Corte Suprema, el Pleno de la Corte de Apelaciones por una gran mayoría, la Corte Suprema también por mayoría había decidido desaforarlo durante su administración, si bien fue el fiscal regional Guerra, pero durante su administración también se llevó a cabo una suspensión condicional que no es más que decir, esto no lo vamos a perseguir, esto va a terminar con un sobreseimiento definitivo, luego cumplimiento de las condiciones, esto va a terminar sin sanción penal. Que provocó la renuncia de usted y del exfiscal Carlos Gajardo. Sí, mi duda es en el fondo si acá, con lo que está pasando actualmente en Rancagua, en este conflicto en que está enfrentándose el fiscal Sergio Moya al fiscal Emiliano Arias, ¿usted percibe que hay también algún tipo de vínculo de sumisión política, utilizando sus palabras, en el caso del fiscal nacional Abbott? Yo lo que veo son hechos efectivos y reveladores. Él se reúne con el senador Letelier. Después de esa reunión, él saca su formato tipo de desvinculación de fiscales y desvincula a los 2 fiscales de la causa respecto de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que decía relación con nombramientos ilegales o posibles negociaciones incompatibles. Esa es la decisión que él toma y esa decisión uno la puede considerar que es una decisión pura, que es una decisión sana. Yo creo que no. Hoy día, por lo tanto, tenemos que estar atentos a cuáles son las actividades que él realiza tendientes a dar garantías de que efectivamente estas investigaciones pueden funcionar. Lo que sí hay que rescatar de que efectivamente en el ámbito penal está designado el fiscal Campos para poder investigar estas denuncias del señor Moya y eso creo yo que sí es una buena señal, dado que es un fiscal con especialidad que efectivamente comprende la gravedad de estos hechos y por lo tanto espero que en profundidad pueda aclararlo. Pablo, ¿era necesario citar un consejo extraordinario de fiscales para abordar lo que estaba pasando en Rancagua? Eso como primera cosa. Y lo segundo, que el fiscal nacional haya ido a Rancagua el mismo día que no estaba ni Moya ni Arias en la Fiscalía de Rancagua y que haya dado tranquilidad, dijo él, a los funcionarios, pero que a la vez critique tanto a Arias como Moya, ¿no es contradictorio? Bueno, la verdad que era necesario porque la ley efectivamente contempla
la necesidad de un consejo de fiscales regionales para los efectos que el fiscal nacional nombre a un fiscal regional que investigue los hechos que revisten caracteres de delito en relación a un fiscal regional. Y por lo tanto debía escuchar al consejo y proceder a la designación, y así se hizo, así está la institucionalidad. Pero yo lo que espero, un consejo de fiscales regionales más vivo, con más fuerza, que ponga atención a las cosas que están pasando, porque el sistema hoy día unipersonal de la fiscalía, donde está concentrado el poder de decisorio de los fiscales en los fiscales regionales, ha permitido que fiscales regionales, por ejemplo, adopten decisiones como suspensiones condicionales para senadores, eliminar delitos de corrupción como ocurrió en el caso Pentar en relación a los controladores del grupo Penta y de Pablo Wagner. Esas decisiones las adopta un fiscal regional y no tiene control. Y por lo tanto hay que tomar medidas tendientes a efectivamente atomizar ese poder del fiscal regional para que intervengan órganos colegiados que puedan tomar esa decisión y no dependa la fiscalía de una decisión que puede ser nefasta y que genera desconfianza en la comunidad, como son aquellas que se han ido adoptando por los fiscales regionales. Recordemos lo que pasó con el caso SQM. La empresa estaba imputada por el delito de cohecho. La empresa estaba imputada por pagos que decían relación con un senador de la República y pagos que tenían por objeto obtener justamente afectar el proceso formativo, una ley, de la ley de invariabilidad tributaria. ¿Y qué hizo la Fiscalía? El estándar más bajo, suspendió condicionalmente a la empresa con una suma de dinero ridícula. Entonces, hoy día se adoptan decisiones por fiscales regionales que son una persona en la región y afectan la confianza de todo el sistema. Entonces, hay una buena noticia ahí por parte de Abbott, que hoy día señala de que está pensando en generar un consejo en que el que propone estas salidas alternativas la proponga al fiscal nacional y a otros 3 fiscales regionales para poder tratar de sacarle poder que también se están al regional. Respecto a cómo se deben fiscalizar a los fiscales. Eso lo digo porque ahora hay una investigación administrativa y otra penal a cargo de fiscales para abordar el tema de Emiliano Arias, pero en este conflicto que se ha dado en estos 2 fiscales que estuvieron trabajando en conjunto durante tanto tiempo, por lo menos 3 años, ¿a quién usted le cree más? ¿Al fiscal Moya o a Emiliano Arias? La verdad que yo no me voy a pronunciar respecto de la credibilidad de uno o de otro. Yo creo que aquí tiene que funcionar la institucionalidad, tiene que funcionar la investigación administrativa como la investigación penal, y el fiscal Moya ha hecho una denuncia donde da cuenta de hechos que tienen una gravedad, pero por otro lado el fiscal Arias también ha señalado que ello no es efectivo. Por lo tanto, él goza de la presunción de inocencia. ¿Es una denuncia oportuna la del fiscal Moya? Lo digo a raíz de que ahí incluso menciona temas del caso Cabal. Bueno, se le critica el hecho que tomó un tiempo en efectuar la denuncia. Pero yo creo más, porque el tema de Cabal es algo más antiguo. Pero yo creo que lo relevante es que estos hechos se conozcan y se investiguen bajo la presunción, obviamente, de inocencia que también tiene el fiscal Arias. Hay que esperar de que efectivamente la investigación se desarrolle y un tribunal establezca si es que hay delito, si es que hubiera una imputación penal, o en la parte administrativa se indique si hay una falta o no. Pero por lo tanto hay que esperar con tranquilidad, porque aquí hay una situación contradictoria. Hay una denuncia y hay una persona que eso lo niega. ¿Pablo? Ahora, lo que sí me parece como relevante de todo este tema es sacar efectivamente elementos para poder decir qué está pasando hoy día con la política en relación a la fiscalía. ¿Qué pasa? Que hay autoridades políticas que tienen relaciones con fiscales regionales y que generan redes que van más allá de lo institucional. Eso me parece absolutamente negativo y hay que estar muy alerta, porque cuando se mete la política... Lo digo por lo que está pasando, por ejemplo, con esos WhatsApp que se han filtrado. ¿Hay un vínculo entre fiscales y políticos? No estoy hablando de Jorge Abbott, sino de los fiscales. Yo diría que a nivel de fiscales regionales, en general tenemos un cuerpo bastante profesional de fiscales, de personas absolutamente probas, pero también hay un riesgo que efectivamente, de la manera en que se producen los nombramientos, de la manera en que está el diseño del Ministerio Público, se producen relaciones de ciertos fiscales que han generado redes políticas que son inaceptables. Porque la política, ¿qué es lo que busca finalmente? Busca influir en las decisiones de las investigaciones. Y un fiscal y un juez tiene que ser independiente y autónomo y tiene que ser imparcial para resolver el conflicto jurídico respecto a las reglas que el propio Congreso le ha dado, que son las leyes. Entonces, si permitimos que la actividad política se inmiscuya en las decisiones de la Fiscalía, vamos a afectar el Estado de Derecho en su totalidad. Y por lo tanto, ahí tiene una gran misión el fiscal Abbott, de que cada vez que un político o una persona que desarrolla actividades políticas le pide una audiencia, no debería permitir que se trataran
asuntos relacionados con causas o procesos pendientes. Solo muy corto. Usted dijo, no me voy a pronunciar respecto si le creo o no a Arias o a Moya, pero usted trabajó con Emiliano Arias. Él ha tenido presumario, incluso presentó un recurso de protección ante el fiscal nacional Jorge Abbott. ¿Es un fiscal díscolo, Emiliano Arias? O como usted lo utilizó este concepto en algún momento, ¿es un fiscal que incomoda al Ministerio Público? Yo creo que, insisto, respecto del fiscal Arias, él goza de la presunción de inocencia y por consiguiente, mientras no se demuestren que esos cargos o esas denuncias son efectivas, se debe considerar como una persona que efectivamente es inocente. Esperemos que pasa durante el proceso investigativo. Él se podrá defender. Moya tendrá que efectivamente entregar los antecedentes que den cuenta de su denuncia y se tendrá que resolver por un tercero imparcial. Eso es lo que yo puedo decir respecto del caso. De la investigación puntual al fiscal Emiliano Arias, a él se le cuestiona que es muy mediático. Menciono eso porque es una crítica que también se le formuló a usted o al exfiscal Carlos Gajardo. ¿Qué le parece esa crítica? Es que tal vez algunos prefieren que no se haga publicidad o se haga pública este tipo de información relevante en las investigaciones. Mire, fundamentalmente las críticas respecto de los mediáticos que pueden resultar los fiscales provienen justamente de personas que tienen cierto poder y que se ven afectadas por las investigaciones. Porque esas mismas personas nada dicen cuando sale en la televisión un video respecto de personas que están robando en un determinado establecimiento. Nada dicen. Y lo que son mediáticos no son los fiscales, son las causas, porque las causas provocan una conmoción en la sociedad y la sociedad tiene interés. Y permítame que le diga que efectivamente bienvenido que esté la prensa cubriendo estos casos, porque la gente que ha querido interferir en las investigaciones, muchas de ellas han sido reveladas por parte de la prensa y también la prensa ha fortalecido la transparencia en estas investigaciones y ha permitido justamente que esto se avance. Bienvenida a la publicidad, no a las filtraciones, por supuesto, pero les hago presente lo siguiente. Cuando efectivamente se producen filtraciones, los antecedentes están en poder de todos los intervinientes y por consiguiente es muy fácil hoy día decir que fue el fiscal. Pruébele al fiscal que efectivamente filtró algo. Hasta ahora nunca ha habido una formulación de cargo contra ningún fiscal al respecto. Solo hay alegaciones tendientes a interferir, yo digo, por aquellas personas que son estos defensores sin patrocinio y poder. Estos defensores sin patrocinio y poder que tienen poder político y que tratan de sacar a los fiscales que intentan avanzar en las investigaciones. Abogado Pablo Norambuena, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Estado Nacional. Gracias. Gracias, Pablo. Lo mismo a Rodrigo. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Estado Nacional. Regresamos a Estado Nacional y a esta mesa con los panelistas, a la que se incorpora además el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por la invitación, Patricia. Y para seguir conversando sobre los diversos temas que estuvieron presentes durante esta semana, y uno de esos tuvo que ver con la reforma a la salud, propuestas para hacer cambios en ISAPRES, también en FONASA, pero hay una frase ahí que llamó muchísimo la atención y que fue del presidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, presidente en ese momento. No podemos darnos el lujo de recibir gente que esté enferma. Después él dijo que se había descontextualizado esa frase. Lo cierto es que al término de la semana terminó presentando su renuncia al cargo. ¿Qué les parece a ustedes lo que ha ocurrido puntualmente ahí en las ISAPRES y en general con estas propuestas que se han hecho para reformar la salud? Mario. Eso demuestra que la necesidad de hacer una reforma es urgente. Una reforma que tiene que ir por dos patas. Este es un área en donde sí hay posibilidad de optar. La persona que no le gusta la ISAPRE podría irse al sistema público. Depende del billete. Espérate, pero es evidente que el sector público no está dando un servicio adecuado. La gente que está en el sector público quisiera irse a la ISAPRE. En la ISAPRE hay una cantidad enorme de abusos, hay una cantidad enorme de situaciones anómalas que hay que corregir. Mario, tú sabes, muy buena relación contigo. Pero para que termine la idea. Que Sí. las afirmaciones hoy día En todos los partidos. Nosotros sí hemos efectivamente, o tenemos mayor representación claro, en casi todo, en el Evópolis a lo mejor no. Entonces, he hecho en Tatiana. Que nos quedan probablemente en segundos. Renovación haya más, fíjate. ¿Y por qué? Porque el evangélico ve que en este partido no está una congregación específica como más poderosa que otra, porque aquí es un partido donde hay liberales, conservadores, evangélicos, judíos y de un amplio espectro, y porque además Renovación Nacional es un partido en donde mayoritariamente somos de clase media y por lo tanto la gente del mundo evangélico
que Se siente proviene también de cómodo. ahí, se siente más Para que cómodo. alcancen a hablar todos yo creo en que esta es sección, legítimo lo que que se haya viene. diputados Muy evangélicos bien. que tengan derecho a expresar sus puntos de vista, que algunos no los comparto y que hemos votado Hernán distinto Larraín. por lo demás. Lo que se viene, yo miraría con mucha atención lo que está pasando en España en este momento, las elecciones, vamos a mucha gente, las elecciones, el socialista... las elecciones de hoy día son muy interesantes porque, bueno, por la propia situación de España que se ha ido fragmentando, la división por la izquierda, la emergencia de Vox y la ultraderecha. Y porque además España siempre de alguna manera ha sido un patrón Es un político reflejo, es un que espejo. habla un poquitito Para de lo que puede... Evópoli, ¿qué se viene esta semana? Renunció la senadora Carmen Gloria Aravena al partido. Hubo también consejo de Evópoli, Ayer. donde se optó ahí Ayer tuvimos por un construir consejo general. alianzas también Te vimos en la con prensa. otras fuerzas. Sí, ayer tuvimos un consejo general, sexto desde que nació este movimiento, hoy partido político, estuvo muy bien. Hubo un potente voto político, nos ponemos en modo elecciones, mirando a la municipal. Vaya a poner nervioso lo que a tu derecha ahí. No, porque a él le gusta la competencia, así que... El caso de la senadora, El caso de senadora, nosotros somos un partido que cree en la libertad. Obviamente nos da mucha pena la pérdida de un militante, pero estamos seguros que va a seguir contribuyendo a las ideas del sector. Evópoli va a felicitar a la senadora? flirtear con la DC. No. Evópoli tiene su domicilio Muy bien, en está Chile Vamos y por supuesto que como fuerza democrática, sobre todo frente a la amenaza del populismo, estamos abiertos, como lo ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera, a seguir tendiendo puentes y abrir conversaciones. Yo creo que lo que Mauricio dijo Hernán Rojas. es muy importante en la elección española porque marca dos cosas. Primero, la caída de la izquierda radical, que va a perder 30 o 50% de sus votos, y el ascenso de la derecha radical, que es realmente impresionante. Nos está hablando quizás del futuro de Chile. Valentina Quiroga. ¿Por qué se viene esta semana? A ver, agregar En breves quizás segundos. el tema del debate de la salud, yo creo que va a seguir fuerte esta semana. Creo que también las aristas de Rancagua probablemente, si es que siguen apareciendo, va a seguir siendo tema mediático. Y quizás me voy a adelantar a la subsiguiente, porque como no voy a estar el próximo domingo, el tema de la votación también del proyecto de admisión justa, creo que también va a marcar pauta de conversación. Espero que para el bien de Chile. Quedaron 7 segundos para Francisco Vidal. No, el tema Rancagua va a seguir, Ya. sobre todo después de las entrevistas de hoy día. Absolutamente. No las comentamos a todo esto. Y lo que viene la semana subsiguiente es clave, porque tiene el rechazo a la idea de legislar, que nuestra ministra de Educación dijo que rechacen nomás porque en un año más lo presentamos, se lo volveremos a rechazar en un año más. Acaba de velar la estrategia. Exactamente. Que da lo mismo el contenido. Y después da lo Finalmente, mismo porque vamos a ganar estrategia las elecciones política. presidenciales y eso se muere. Ya. Eso es lo que permite la ley. ¿eh? 12. Vamos a discutir en un año más a ver si Invitamos a aprobarla y si mejorarla lo en hemos el logrado convencer. eso Oye, es. 12 en punto. Muchas Bienvenido al gracias diálogo. por habernos acompañado acá en este Estado Nacional. Lo pasamos muy bien. Así es. Próximo Se te domingo, hizo en todo largo, caso, vuelve Matías del Río. Esto fue algo ¿Y por qué te quedas ocasional. Si lo hacemos domingo en la tarde, no tengo problema. Ya, nos vamos. Pero siga, por supuesto, acá la transmisión de TVN. Gracias por habernos acompañado en Muy Estado bien. Nacional, también a través de Radio Dura. Muchas gracias.